Daniela y vamos a hablar de la termodinámica comprobando la primera ley y vamos a realizar un experimento que consiste en someter dos globos, con uno relleno de agua y otro relleno de puro aire, a una fuente de calor. En este caso vamos a utilizar un encendedor. La teoría dice que el que tiene agua absorbe más energía calorífica, por esto no se va a reventar. Los materiales que vamos a utilizar son dos globos, agua y un encendedor. La termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía, pero en sus orígenes la termodinámica era el estudio de motores. La historia de la termodinámica como disciplina científica con Otto von Guericke, quien en 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades de estas mismas usando sus hemisferios de Möbius. Poco después de ese descubrimiento, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke y en 1656, en coordinación con el científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba de aire, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen, y con el tiempo se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales y otras leyes de los gases. En 1679, un asociado de Boyle, Dennis Papin, basándose en estos conceptos, construyó un digestor de vapor que era un recipiente cerrado con una tapa de cierre hermético en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y acortando el tiempo de cocción de los alimentos. Tiempo después, Sadi Carnot, el padre de la termodinámica, publicó en 1824 Reflexiones sobre la energía motriz del fuego, un discurso sobre la eficiencia térmica, la energía motriz y el motor. El documento describe las relaciones básicas energéticas entre la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot y energía motriz, marcando el inicio de la termodinámica como ciencia moderna. El primer libro de texto sobre termodinámica fue escrito en 1859 por William Rankine, quien originalmente se formó como físico y profesor de ingeniería civil y mecánica en la Universidad de Glasgow. La primera y segunda leyes de la termodinámica surgieron simultáneamente en la década de 1850. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. Entonces, esta ley expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo y viceversa. De este tema yo tocaré los procesos isobárico e isocórico. Estos procesos se encuentran dentro de la termodinámica que estudia la físico-química, donde se trata de la evolución de las magnitudes termodinámicas en un sistema físico concreto. El proceso isocórico, o también conocido como isométrico o isovolumétrico, pues es el proceso termodinámico donde el volumen en todo momento parece constante, por lo cual no se realiza un trabajo presión-volumen. Y el proceso isobárico es un proceso que, al igual que el anterior, es termodinámico, pero en este caso es la presión la variable que permanece constante. En este tipo de procesos, el calor que se transfiere al sistema con una presión constante se relaciona con las demás variables. El proceso isotérmico es un proceso en el cual la temperatura permanece constante durante la operación. En los procesos isotérmicos, la energía interna de un gas es función de la temperatura exclusivamente. En este todo se produce a temperatura constante. Por ejemplo, la ebullición de un líquido, la solidificación, en el que pueden variar las otras variables, como puede ser el volumen y la presión. El proceso adiabático es un proceso en el cual no hay transferencia de calor hacia dentro o hacia fuera del sistema, es decir, que no permite el intercambio de calor, que está aislado térmicamente. El calentamiento y enfriamiento adiabático son procesos que comúnmente ocurren debido al intercambio de la presión de un gas. Esto puede ser cuantificado usando la ley de los gases ideales. Un gas, al dilatarse adiabáticamente, se enfría,
pues la cantidad de calor que contiene se reparte en un volumen mayor. Por el contrario, la compresión adiabática de dicho gas tiene por efecto un aumento de su temperatura. En climatización, los procesos de humectación, es decir, aporte de vapor de agua, son adiabáticos, puesto que no hay transferencia de calor, a pesar de que se consiga variar la temperatura del aire y su humedad relativa. Segunda ley de la termodinámica. Primer punto, el calor no fluye de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Segundo, la energía calorífica no puede ser transformada totalmente en trabajo mecánico o viceversa. Tercer punto, es imposible construir una máquina de movimiento perpetuo. Y por último, el punto número 4, que nos dice que la entropía de un sistema aislado nunca va a disminuir o aumentar, y a esto se le llama medida del desorden. El calor latente y el calor específico. El calor específico nos indicaba la energía necesaria para aumentar la temperatura de los cuerpos, y el calor latente es la energía que se necesita para cambiar de estado. ¿Qué materiales se necesitan para llevar a cabo este experimento? Bueno, un mechero, una vela, un par de globos de plástico y agua. En caso de que no puedas encontrar velas, puedes utilizar directamente el mechero. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Se llena un globo con aire y el otro con agua. Para el primer paso del experimento, se acerca el globo con aire a la flama. Este globo explota inmediatamente. ¿Por qué esto pasa así? Bueno, esto pasa así porque el conjunto adquiere rápidamente la temperatura de la llama, que va alrededor de los 800 grados en la parte externa y a los 1000 grados en la parte interna. A esta temperatura, el plástico con el que está elaborado el globo, el polietileno, se funde, ya que su punto de fusión está en torno a los 110 grados Celsius, dependiendo de la densidad con la que está fabricado. ¿Qué pasa en cambio con el globo con agua? Bueno, el globo con agua también absorbe el calor por el plástico, pero aparte de esto, el agua también absorbe energía. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el agua absorbe la mayor parte de la energía hasta que llega a los 100 grados centígrados, donde cambia de fase, de estado líquido a gas. Con ello, la temperatura del conjunto no sube por encima de este valor y el polietileno no se funde, por esto no explota. ¿Qué comprobamos aquí? Bueno, cuando aportamos calor a cualquier material, es decir, lo calentamos, este lo acumula en su temperatura, proporcionalmente a una constante propia de cada material. A esto se le denomina el calor específico. Sin embargo, llega un momento en el que la temperatura del material se mantiene y todo el calor aplicado, por ende, es almacenado. Es utilizado para el reordenamiento de las moléculas y o átomos que constituyen este material, cambiando así de estado, ya sea sólido, líquido, gas o plasma. A esta cantidad de calor necesaria se le denomina el calor latente.